¿Alguna vez te preguntaste cuál es el sujeto de me gusta? Quizás para las nuevas generaciones no sea un problema identificar el sujeto de la manita arriba, pero quizás para ti todavía sufriste la vergüenza eterna cuando con el corazón en la mano le dijiste a la persona objeto de tu afecto, te gusto. Y esa persona afirmó y no negó, no me gustas. Si te preguntas por qué a veces es tan difícil encontrar el sujeto de nuestros afectos en español, llegaste al lugar indicado. Yo soy Luis David Meneses y esto es Gramática para Peatones, episodio 7. ¿Cuál es el sujeto de me gusta? Bienvenidos, peatones. Muy buenos días, tardes, noches a todos. Gracias por formar parte de este proyecto en donde buscamos desarrollar desde una perspectiva lingüística nuestro conocimiento de ese animalito esquivo que es la lengua española y su gramática. En el episodio de hoy conoceremos las características que determinan la expresión sintáctica del sujeto. Pero primero, una historia. Cuando estaba en tercer grado de primaria, me llevaron a la dirección por haber golpeado a un compañero en medio de la clase. Ya sé, ese fue mi debut y despedida como boxeador. El problema surgió porque me preguntó quién me gustaba. Yo respondí que a nadie. Pero claro, el nombre de la niña más bonita del salón se parecía al pronombre indefinido y entonces comenzó a decir a mitad de la clase, te gusta Nadia, te gusta Nadia, te gusta Nadia. Yo, que no quería que nadie, y especialmente Nadia, se enterara del secreto de mi afecto, no pude pensar en otra forma más rápida de callarlo que conectándole un derechazo en la quijada. Según mis cálculos, eso no debía doler porque yo era un enclencle que nunca se había peleado en la vida. Pero años después aprendí que esa es la técnica que utilizan los boxeadores para noquear a su adversario. En fin, los dos terminamos en la dirección. Creo que más por haber interrumpido la clase de la maestra que por el daño que pude haberle causado a mi compañero con mi puño de acero. Quizás los niños de ahora no sufran con la confusión que puede provocar el verbo gustar con respecto a la posición del objeto y el sujeto. Pero en otros tiempos, me gustas y te gusto eran todo un problema durante los años de primaria. Por eso, en este episodio lo vamos a desentrañar. El verbo gustar se construye según la pauta gustarle a alguien algo. Como en me gusta. ¿Pero me gusta qué? Me gusta tu publicación en redes sociales, me gusta tu Facebook, me gusta tu canal de YouTube, me gusta este video, me gustas tú. El problema que tenemos no es que nos guste a alguien, sino que al decirlo, muchas veces podríamos confundir al sujeto de la oración con el hablante, como con el participante en el acto discursivo, con el hablante que la emite. Y es que los sujetos no siempre se mapean como pensamos. Es cierto que a veces coinciden con los participantes en el discurso, pero muchas veces no sucede así. Incluso el sujeto puede ocultarse fonéticamente y revelarse solo de manera indirecta a través de la morfología verbal. Pero vayamos paso a paso. Primero lo primero, definamos qué entenderemos por sujeto. Tenemos que saber que el sujeto es una función sintáctica. Es decir, no es una de las palabras o frases de la oración, sino que es una manera en la que nosotros le ponemos una etiqueta funcional a un segmento de la oración, a un constituyente, para determinar qué es lo que ese constituyente está haciendo en la oración. Su valor se obtiene mediante el contraste de esta función con las otras funciones que puede tener el verbo en español, como el complemento directo o el complemento indirecto, o los circunstanciales. Aunque típicamente el sujeto toma el valor semántico de participante agente de la acción denotada por el verbo, en algunas ocasiones el sujeto toma el valor semántico de participante paciente de esa acción, así como sucede en las construcciones pasivas. Vean el video dedicado a ellas. Ahora, ya que hemos establecido que el sujeto es una función y que el constituyente que lo conforma puede tener cierto valor semántico de agente o paciente, veamos cuáles son las marcas gramaticales que lo revelan en la oración. Número 1, la concordancia con el verbo. Número 2, la marca de caso de ciertos pronombres. Y número 3, la posición sintáctica del constituyente. La primera marca de concordancia con el verbo se refiere a que el constituyente que conforma al sujeto tiene que concordar en persona y número con el verbo. Por lo tanto, si el verbo está conjugado en singular, el constituyente que forma al sujeto
debe de ser singular. La segunda marca, que es una marca de caso de los pronombres, se refiere a que en español los pronombres han mantenido el sistema de casos heredado del latín y suele haber pronombres nominativos, dativos y acusativos. El correspondiente al sujeto es el caso nominativo, el correspondiente al complemento directo es el caso acusativo y el correspondiente al complemento indirecto es el caso dativo. Si esto de los casos excede tu conocimiento lingüístico, tienes que saber que el caso nominativo es el caso en el que enunciamos todos los pronombres personales cuando recitamos las conjugaciones del verbo en español. Y por último, la tercera marca, la de la posición sintáctica del sujeto, se refiere a que este puede aparecer antes del verbo o después del verbo. En español suele aparecer antes del verbo. En inglés, por ejemplo, tiene que aparecer antes del verbo. Aunque en español también tenemos ocasiones en las que el sujeto ocurre en posición postverbal. Debemos tomar en cuenta también que cuando dos grupos nominales satisfacen las condiciones arriba planteadas, el que es considerado como sujeto es el que se encuentra antes del verbo o en la posición más cercana a la posición preverbal. Una vez que tenemos las tres marcas que revelan al sujeto, vayamos al problema con el que iniciamos el episodio. ¿Cuál es el sujeto de me gusta? Propongo que hagamos una exploración en 3 ejemplos. Ejemplo número 1, me gusta. Ejemplo número 2, me gusta este video. Ejemplo número 3, me gustas tú. Para determinar cuál es el sujeto de cada oración, haremos una serie de pruebas basadas en las 3 marcas que lo expresan. Preparamos las condiciones para las pruebas partiendo de un análisis de la morfología verbal del verbo gustar. Con ello detectamos que en las 3 oraciones el verbo está conjugado en modo indicativo en tiempo presente y también está conjugado en singular. La única variación se encuentra en la persona de la conjugación, ya que en los ejemplos 1 y 2 el verbo está conjugado en tercera persona y en el ejemplo 3 está conjugado en segunda persona. Una vez que conocemos las características morfológicas que parten del verbo, podemos saber cuáles son las características que se le van a exigir a nuestros sujetos y buscamos los elementos que puedan presentarla. En el caso del ejemplo 1, no hay una frase nominal que nos pueda ayudar con el problema de la concordancia. Lo que sí tiene es un pronombre. Entonces haremos la prueba del caso. Ya que hemos dicho que si un pronombre expresa la noción de sujeto en español tiene que estar en caso nominativo, estaremos buscando en esta oración un pronombre como yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos, vosotros. Sin embargo, tal como es evidente para todos, aquí no hay ningún pronombre en caso nominativo. En cambio, encontramos un pronombre de dativo, el me, que semánticamente estaría indicando el participante que se beneficia de la acción, es decir, un beneficiario, no un agente y ni siquiera un paciente. No, así que la oración no carece de sujeto, no, pero volveremos a ello más tarde. El ejemplo 2, me gusta este video, es una obviedad, ya lo sé, pero no los veo picándole a la manita. En fin. El ejemplo 2 tiene las mismas condiciones verbales que el ejemplo 1. Sin embargo, la diferencia estriba en que el número 2 sí tiene una frase nominal que podría hacer concordancia con el verbo. Y aquí viene lo interesante. Ya hemos dicho que el pronombre me es el pronombre de primera persona expresado en caso dativo y su valor semántico es el de beneficiario. Es decir, está indicando quién recibe el beneficio de la acción denotada por el verbo gustar. Por lo que la persona que ha dicho esta oración no puede ser el sujeto de la misma. Así que ya solo queda una opción. La frase nominal o el constituyente este video concuerda precisamente con la morfología verbal porque está expresado en tercera persona y en singular. Así que podemos decir que este es el sujeto de me gusta. Ahora bien, sé que parece contraintuitivo esto, pero créanme, a menos que se encuentren en posición postverbal, es decir, después del verbo gustar, ustedes no son los sujetos de esa oración. Veamos pues el ejemplo 3. Me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. ¿Ya vieron qué le sucedió al verbo? ¡Cambió! Antes habíamos estado hablando de entidades que no se encontraban en la conversación y estaba conjugado en tercera persona del singular. Pero ahora, conjugado en segunda persona del singular, el verbo y el pronombre postverbal que está expresado en segunda persona singular del nominativo concuerdan perfectamente, confirmando lo que he venido diciendo. El sujeto del verbo gustar es aquella persona u objeto, o quizás una situación, que produce el gusto en el participante marcado como beneficiario mediante el pronombre dativo de la oración. Ahora bien, regresando al ejemplo 1, nos enfrentamos a un típico caso de sujeto no expreso o sujeto tácito.
Y aunque a los peatones de la lengua nos parece lo más natural, lo más sencillo y ni siquiera nos damos cuenta de su existencia, para los estudiosos ha sido un dolor constante de cabeza justificar su existencia. La buena noticia es que los analistas aceptan hoy mayoritariamente la existencia del sujeto tácito, nulo, vacío, elidido o catalizado. Tiene más nombres que el padre de la patria. Don Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. La pista primordial de la existencia de este tipo de sujeto, que se representa convencionalmente para su análisis mediante el signo de conjunto vacío, es que tiene propiedades pronominales que desencadenan la concordancia de número y persona con el verbo y también la de género y número con los adjetivos y participios que trabajan como atributos. Como en el ejemplo 4. A Miguel le gustan altas. ¿Por qué nada más altas? No sé, Miguel, pregúntenle a Miguel. El punto es que si ustedes se fijan, el atributo altas tiene una concordancia con el sujeto elidido o tácito o nulo que está ahí volando y ustedes todos sabemos a qué se refiere cuando dice le gustan altas. La razón por la que el español admite este tipo de sujetos tácitos o nulos es porque tiene una riqueza su morfología verbal. En cambio, lenguas como el inglés que tienen una pobre morfología verbal jamás van a aceptar sujetos tácitos o nulos. Y también nos hemos dado cuenta, tipológicamente, es decir, analizando muchas lenguas, analizando todas las lenguas que aceptan los sujetos tácitos que tienen morfología verbal rica, que cuando aceptan un sujeto tácito también aceptan las posiciones postverbales de los sujetos, como en los ejemplos que ya hemos revisado. En este episodio hemos intentado desentrañar algunas características de la expresión del sujeto en español y llegamos a la conclusión de que no siempre es fácil decidir para nosotros los peatones quién es el sujeto de la oración, pero siempre que estemos en duda podemos buscar las 3 marcas que lo distinguen. El verbo y dichas marcas guiarán nuestro camino. Por ahora, eso es todo lo que diremos acerca del sujeto. Muchas gracias a todos los que vieron este video y a los que ya están suscritos al canal. Si tú todavía no te suscribes, puedes darle clic al botón de aquí abajo y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales. En Facebook e Instagram somos Gramática para Peatones y en Twitter somos Gramática Peatón. Por hoy me despido, pero recuerden, peatones, en nuestro andar cotidiano con ese animalito esquivo que es la lengua española y su gramática, encontramos sujetos escondidos, sujetos tácitos, más frecuentemente de lo que pensamos. Y recuerden también que el sujeto de me gusta es aquella persona o aquel objeto o situación que produce en quien enuncia la oración la sensación de gusto y no la persona que la experimenta.